Hernández, doña Marina la Antigua y el equipo Carolina, Yajaira, etcétera, del grupito, ¿verdad?, de Guajimía, para que trabajen en la zona de Guajimía, de Puerto México, etcétera. Me gustaría que en el caso de Yuca y lo demás graben su propia promo, que si hoy sale la mía para la calle, mañana sale la de Junior, pasado sale la de Arturo, o pasado sale la de doña Marina, etc. La promo, vamos a ver cómo resolvemos eso en esta semana para el asunto de las grabaciones, para que las pudiéramos, ¿verdad? En el caso de Parabé, Heriberto, que es, allá hay varios candidatos, pero fíjate que todavía, como siempre, no sé si más tarde, Ismena me escribe. O sea, primero me llama Carolina diciéndome una cosa. Yo me reí, yo le dije, jajaja, la misma historia. Pero luego ella me escribe y me dice que si la reunión va, oye, esta vaina. Le digo que sí, ¿qué dónde? Le digo que el mismo lugar de siempre. Ah, pues nos vemos con esto. ¿La veo? Viene bajando como Arturo, viene bajando. Sí, también. Entonces, como ahí, ella es para la bella y esta es la boleta. Y hay otro compañero que está la boleta, pero el que le veo más interés es a Heriberto. Entonces es nuestro candidato ahí. Entonces, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para que salga una promoción de Heriberto, ¿verdad? Ahí en la zona de Parabé ya tenemos el diseño de un afichito que él va a lanzar para entonces calentar la zona de Parabé ahí. Y que como él tiene sus amigos y lo conocen ahí, bueno, pues entonces que se reúnen con él en el caso de como candidato. Recuérdense que en esta jornada nosotros estamos echando un pleito que se ve de la siguiente manera. El éxito de nosotros va a radicar en cuántos votos podamos sacar mayor que el PQDC y el partido del Movimiento de Felipa. Son nuestros dos competidores. Olvídense del PRM, del PRD, PLD, olvídense de eso. En cuántos votos por encima de esos dos grupos podemos nosotros sacar, que es nuestra competencia. Porque esto, que apréndase esto, que esto es político. Hay un sistema que se llama método de Home. ¿Tú lo conoces? El método de Home. Comienza. Se sacó 95.000 votos en la votación general. Hay dos alianzas, ¿verdad? Dos alianzas, de dos partidos mayoritarios y dos partidos mayoritarios. Comiencen a dividir los 95.000 votos entre ellos dos primero, antes de tomarnos en cuenta nosotros. Cuando ya la votación viene bajando, repartiéndose los regidores, hay una proporción de votos que se mide con la proporción de votos que saca el PDI, que saca APC y que saca el PQDC. El que de esos tres partidos sacó una proporción que está por encima de lo que les resta a la división de ellos, ese es el regidor. ¿Entienden cómo es? Entonces, nosotros tenemos que pelear fuertemente para sacar mayores votos que esos dos grupos, que son los que compiten con nosotros, buscando tener una proporción de votos superior a la nuestra para que el regidor le caiga a él. ¿Entienden? O los regidores. Entonces, en ese sentido, ustedes deben entender que nosotros tenemos que pelear para tener en nuestra saca de votos por lo menos de 6.000 a 7.000 votos. De 6.000 a 7.000 votos. A veces hay que hacer sacrificio de una manera tal de no estar esperando, por ejemplo, logística. Porque si por casualidad de la vida faltara logística, a veces hay que hacer lo que hizo Fernández en las elecciones pasadas, porque quería llegar al poder. Lo que hizo Fior, lo que hizo Arturo, lo que hizo mi secretaria, que no fue esta, porque esta está acá, la otra que yo tenía, etcétera, que tenían su clavito y se fueron a buscar cogiendo. Él tenía 5.000 pesos para pagar la casa y fue y lo buscó. Espérate, que queremos ganar porque queremos llegar al poder. Y si hay que comenzar a comprar voluntades a 200 pesos, que sé yo qué, hay que hacer el sacrificio también para lograr que la proporción de votos llegue hacia donde tienen que llegar. No tuvimos la suerte de que, por la boca de Hipólito, en los últimos 20 días perdimos las elecciones, pero si no hubiese dado tanta, ¿cómo
que se llama esto? Bueno, tanta enfermedad llamada Zika, Zika, ¿qué se llama? Chikungunya. Si no hubiese hablado tanta chikungunya en el otro idioma, que no empecé cómo se llama la enfermedad, hubiésemos ganado las elecciones, hoy tuviéramos 4 años en el gobierno. ¿Verdad? Ahora la cosa cambia de parecer. Tenemos un candidato que las encuestas le dan ganador. Y a 36 días para las elecciones, él no habla tanta chikungunya como el habla menos. Y quizá eso nos permita continuar con un porcentaje curvero para llegar al gobierno y nos da la oportunidad de que nosotros en estos 4 años la cosa cambie de color por 3 direcciones. Nosotros somos ambiciosos, estamos tirándole a 3 direcciones. La regiduría por el ayuntamiento. Todo bien, mi hermano. La regiduría por el ayuntamiento. El Ministerio de Cultura por un lado y la dirección que le toca al PDI como compromiso de la cantidad de votos que saca a nivel nacional. Entonces, eso quiere decir que lo primero dijo doña Juana, que lo primero será lo primero. Los que estamos fajados, buscando los votos, seremos los primeros entonces que comeremos pedacitos del pastel. El que no entiende que esto es un compromiso, entonces hace la cola y se pone la chu, para que después que los trabajadores que se están desangrando, que a veces veo yo los cachetitos a Yajaira de la Popi, subían y dan un palo de luz, y doña Marina va juntando una bochita vaina, sangrando para lograr el éxito. Entonces, eso que estamos así en esas condiciones, somos los que tenemos derecho a obtener el éxito, a comer el pedazo de pastel el más grande y el pan sabroso. ¿Se entiende? Porque esto es un compromiso. Todo el mundo tiene que estar a la calle, porque el presidente le está obligando a Ismael que tiene que trabajar y que tiene que tener votos, porque tenemos que ganar. Pero Ismael le dice a los candidatos, a diputados, a alcaldes y a diputados, mire, ustedes tienen que trabajar. Y yo le digo entonces a los compañeros, porque entonces me ha tocado, me dice un compañero ahorita del Distrito Nacional, candidato a regidor por la circunscripción 2, que anda con Karim Abad, es un tipo multimillonario. Y entonces el tipo sigue diciendo que las elecciones, me dice, ¿cómo anda todo? Y yo, muy bien, a nosotros nos están llegando gente que se están subiendo al proyecto muy interesante. Dice, bueno, yo voy a hacer lo que se pueda, porque voy que insisto, si no es logística, te vas a joder con un candidato mediocre. Cuando usted quiere ganar, hace lo que yo he hecho el tiempo pasado. Yo arrendé hasta mi jipeta. Y la perdí en esa ocasión. Lo último que hizo aquí el tipo fue que me quitó la llave y ya yo venía a pie. Me dice, bueno, no van a ganar. Y me hace, toma tu jipeta, yo la voy a cambiar de llévatela. Después que había invertido más de 200.000 pesos en la campaña mía, montando publicidad en este municipio. Bueno, queríamos ganar, pero él también quería ganar, porque él me empadrinaba, porque él sabía que iba a estar en el gobierno si ganaba, y estaba apuntando a mí porque el trabajo que tengo hecho. Entonces nosotros también tenemos que hacer sacrificio. Nunca se debe ser un candidato mediocre. ¿Usted sabe por qué? Porque es que el futuro a usted le espera. Si usted fue un candidato mediocre ahora y no se hizo sentir, mañana usted no le interesa a nadie. Pero si usted se hace sentir ahora, todo el mundo está soltado ojo visor, es lo que le hicieron a Yuca. Francis Peña enfoca, le quina el perímetro de Yuca porque está fuerte ahí. Y viene y le mete un karaoke y baja él mismo de manera personal a dar cuarto en la esquina de Yuca. Pero está Yuca. En la misma esquina de él, porque él sabe que ese perímetro ahí está todo ubicado a favor de Yuca. Y él baja él mismo de manera personal y comienza a repartir cuartos pero con Yuca ahí en la esquina. ¿Verdad? Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que es un mango maduro. Y él tiene que reforzar eso.
porque ya no están tomando en cuenta. ¿Por qué no se lo llevaron, por ejemplo, a otro lugar? ¿Por qué no me lo trajeron, por ejemplo, a mí? Ahí. No, ellos saben que esa zona de ahí, ellos están muertos y que los del coro que está con yuca, lo que en su drink le llegan un reguero de muchachona ahí, bonicona, megaliva, y un grupo de tiras para esa mujer, y yuca controlando toda la zona, y todos esos muchachos pues yo lo controlé todo el mundo. El tipo tiene la zona controlada, lo enfocaron, lo hallaron los cañones, es el tipo, vamos a enfocarlo ahí, en la misma esquina, para buscar a Obi, viene el alcalde, pero lo pagó a él. ¿Entienden cómo es?